Bienvenidas y bienvenidos a Inmunidad Consciente, el podcast donde hablamos de salud, autocuidado y calidad de vida, especialmente enfocado en personas con enfermedades autoinmunes. Como siempre, al mando estamos yo, Carlos Ferragut, y mi compañera Cristina Montoya. Hoy vamos a responder la pregunta que nos hacen muchas veces y es, ¿existen alimentos inflamatorios? No existen alimentos mágicamente inflamatorios por sí solos. Ciertos patrones alimentarios que son repetidos en el tiempo pueden favorecer un entorno más inflamatorio en el cuerpo. Y eso es muy distinto a decir que un alimento aislado te inflama. Entonces podríamos decir que no es tan simple como decir esto sí y esto no, ¿verdad? Exacto. Y cuando simplificamos demasiado, perdemos las bases de la evidencia y generamos mucho miedo. Y recuerda, como en el episodio anterior, se trata de que todos los pilares de los estilos de vida saludable trabajen en conjunto. Entonces, no solamente una parte de esos pilares es lo que te va a disminuir la inflamación. Y cuando hablamos de inflamación, hablamos de marcadores pues que son medibles como la proteína C reactiva. Entonces, los alimentos como tal no te van a despertar pues la enfermedad. Van a haber muchos más factores. Entonces, la alimentación como tal no va a causar la enfermedad, pero sí puede influir en el proceso inflamatorio si no se cambian esos patrones alimentarios. ¿Significa que lo que comemos puede amplificar o modular esa activación? Esa es la palabra correcta, es modular la inflamación. Es decir, que cuando hablas de ultraprocesados, ¿qué significa exactamente? Eso es muy curioso, Carlos, porque hace muy poco en Estados Unidos sacaron las guías alimentarias para los americanos, entonces ellos pues piensan que todo el mundo debemos comer como en Estados Unidos y precisamente no sé quién evaluó esa guía alimentaria, pero habla mucho del consumo de más carnes rojas, de mantequilla, de grasa de hueso, o sea, una cosa impresionante, pero también pues hablan un poco de eliminar o de reducir los alimentos ultraprocesados, pero eso no es un concepto nuevo que viene de las guías alimentarias de Estados Unidos. De hecho, las guías alimentarias de Brasil usan esa clasificación NOVA donde explican cuáles son los diferentes procesamientos de alimentos, porque es que inclusive cocinar el arroz es un procesamiento. Cuando hablamos de alimentos mínimamente procesados, hablamos pues de los que no son empaquetados, por decir algo así. Entonces hablamos como de la fruta, verduras, o los que requieren procesamiento mínimo como el arroz, frijoles, lentejas, avena, huevos. Por ejemplo, en Latinoamérica vemos mucho las leguminosas, en España de legumbres, los frijoles, lentejas, maíz, yuca, papa, requiere un procesamiento mínimo. Inclusive hervir una papa es un procesamiento mínimo. Podemos hablar, por ejemplo, pues de lo que es simplemente lavar el arroz para quitar los almidones, cocinar, cortar una fruta. Eso ya se considera un procesamiento, pero no significa que sea malo. Siguen siendo alimentos en su matriz completa y que son completamente saludables, ¿verdad? De hecho, estos procesamientos son esenciales para la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, la proteína hay que cocinarla para desnaturalizar la proteína y que pueda ser absorbida. Si te comes una carne cruda, no va a ser lo mismo. Entonces, Claro. es como pensar, bueno, es el procesamiento, pues es importante incluso para la absorción de Claro, alimentos, incluso de también los nutrientes. para la seguridad alimentaria, porque el hecho de cocinar la carne también hace que no tengas una bacteria que te pueda matar. Estos procesamientos van enfocados en eso, en que se absorba mejor, en también que no haya riesgos, ¿no? Y luego muchas veces también para mantenerlos durante más tiempo, por ejemplo, echar un poquito de sal o ácido ascórbico como la vitamina C, etcétera, pues todos esos añadidos a veces ayudan a que también el alimento se pueda mantener durante más tiempo. De hecho, yo tuve un caso en el hospital hace varios años de un adulto mayor que solamente comía comidas crudas y literalmente se le obstruyó el intestino y hubo que hacerle varias operaciones porque solamente consumía cosas crudas sin cocinar. Una moda de hace como 10 años. Entonces, cuando te dicen, es que tiene que ser puesto real.
O sea, también tengan estos conceptos que son importantes para la absorción de nutrientes, para la seguridad alimentaria pero también para disfrutar los alimentos. Hay otros procesados pues simples que, por ejemplo, el pan tradicional, el yogur natural, el kefir, el queso. Eso hacen otras transformaciones en el alimento que también aumenta su sabor e incluso sus propiedades nutritivas. Sí, al final también te proporciona otras características, ¿no? Otros productos, pues por ejemplo de la leche, se procesa y se obtiene un yogur o un queso, pues te está dando otro producto que no deja de ser sano, porque al final se obtiene de la leche, pero pues que tiene otras características, otros sabores, otras texturas, te permite también jugar mucho en la cocina. Otro ejemplo de que no siempre es malo un procesado, en este caso es simple. Ya si llegamos a los ultraprocesados, que son todos pues, lo que vemos, los refrescos, o todas las bebidas azucaradas, los snacks que están empaquetados, los galletas industriales, comidas listas para comer, las que pones como en el microondas. Eso son los que tienen todos esos aditivos, emulsificantes y que tienen mucho procesamiento. Entonces, por ejemplo, pues como tú dices, las galletas o un donut, un trozo de tarta, pues eso es algo que no sale de un árbol, ni que se pesca, ni se cultiva, ¿no? Entonces, eso ya son pues productos que han sido generados por el humano a base de muchísimos compuestos y muchos aditivos, mucho azúcar, mucha sal. Entonces, esos son los que hay que tratar de evitar, ¿no? Pero contarnos un poco por qué problema hay con estos últimos. Porque por todo ese procesamiento industrial, esos tienden a ser más bajos en fibra, por lo general no son tan fortificados con otros nutrientes esenciales como el hierro, el calcio, también son altos en azúcares añadidos, grasas refinadas, a grasas saturadas o grasas trans en algunos países, y entonces desplazan esos alimentos protectores, como decir la fibra, ¿cierto? Entonces no hay espacio para ese tipo de nutrientes. Estudios han observado que estas dietas altas en ultraprocesados se asocian con mayor presencia de marcadores inflamatorios. Las dietas altas en azúcares añadidos pueden favorecer la resistencia a la insulina y la acumulación de la grasa visceral, también la alteración del perfil lipídico de los triglicéridos, ¿cierto? Hay más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares. Como hemos explicado en otros capítulos, tejido adiposo visceral produce sustancias inflamatorias. Algo muy importante que has indicado es que no solamente son alimentos con muchos ingredientes añadidos que son poco saludables, como el exceso de sal, azúcar, etcétera, sino que también desplazan otros alimentos que son mucho más interesantes, como por ejemplo puede ser la fruta, ¿no? Hay mucha gente que de postre, a lo mejor en lugar de comerse una naranja, se come una galleta de chocolate. No Ujú. solamente es el mal que te hace ese alimento, sino que desplaza otros que son mucho más interesantes nutricionalmente. Luego me gustaría preguntarte entonces, ¿qué pasa a nivel de intestino? ¿Qué es lo que nos provocan estos alimentos? Alimentos básicamente alteran la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces sabemos que en el intestino se almacena la mayor cantidad de las células inmunes. La fibra en particular tiene un beneficio que cuando es fermentado pues, por la bacteria en el intestino puede producir el butirato que puede regular el sistema inmune, puede proteger la barrera intestinal, entonces de esa manera ayuda a que no se transmitan pues como toxinas del intestino al corriente sanguíneo, va a disminuir la carga inflamatoria. Se han observado alteraciones en la microbiota con la enfermedad de Sjögren, con la artritis reumatoide, con la espondiloartritis, incluso antes de que esas enfermedades se presenten. Si seguimos con el patrón alimentario de solamente ultraprocesados y desplazamos estos otros alimentos que de hecho van a nutrir a nuestra flora intestinal, ahí es cuando estamos promoviendo la inflamación. Entonces, como ven, no es solamente un alimento, es el patrón alimentario. Pero entonces, si nos dices que este patrón alimentario no es el correcto, ¿qué patrón es el que mostraría beneficios? El patrón que nos muestra beneficios son los inspirados en la dieta mediterránea. Y yo pienso que, como para aclarar, que Carlos nos va a cocinar. Es la dieta mediterránea. No, lo esencial es mirar
La dieta mediterránea no como una dieta de restricción, sino como un patrón alimentario que es predominantemente basado en plantas, pero también requiere actividad física, socializar. Eso es lo importante de este patrón alimentario y pues la base de las dietas antiinflamatorias, pero todas realmente regresan es como al patrón de la dieta mediterránea, entonces más consumo de los legumbres, verduras, frutas, grasas insaturadas, especialmente que vienen del aceite de oliva, el pescado, si está presente, puede ser fresco o enlatado, alimentos mínimamente procesados, también puede ser como los lácteos fermentados, el yogur, el queso, y como decía Carlos, es favorecer los alimentos que son naturalmente dulces, entonces vamos es a comer una fruta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer algo y a mi suegra le encanta. Picas una manzanita, la pones en el microondas, le pones, canela en polvo, nuez moscada y la calientas en el microondas por 1 minuto y medio. Ya cuando esté calientico, le añadís media taza de yogur griego. Te quitas el gusanillo del dulce y te comes algo mucho más sano que una galleta, obviamente. Algún día tendríamos que hacer algún vídeo para YouTube donde cocinemos, donde yo, por ejemplo, haga algún Ay, plato así típico de España o del Mediterráneo y tú de Colombia o de Canadá, como tú quieras. ay, qué buena idea. Que nos comenten ahí si quieren ver eso. ¿No? Estaría bien, pues, Ajá. hacer algunos platos, aparte de que sean típicos de aquí, pues, que sean a lo mejor, fáciles, rápidos, ¿no? Truquitos como el que has dicho tú. Pues, si un día, por ejemplo, tienes mucha fatiga y no te apetece mucho cocinar o te apetece algo dulce y no quieres comer un ultraprocesado, pues, que tengan ahí opciones en YouTube donde nos vean cocinarlas. Sí, está excelente la idea. Bueno, esto que nos Eh, has comentado, ¿crees que se puede adaptar, por ejemplo, a Latinoamérica? Porque, claro, nos estabas comentando sobre la dieta mediterránea, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Es muy cierto, vengo de Colombia, soy paisa y me encanta la arepa. Entonces, solamente le poníamos la mantequilla y sal. En Canadá aprendí a modificar un poco eso. En vez de echarle la mantequilla, lo que hago es cortar un aguacate. Entonces, esa sería la grasa, un poquito de sal, pimienta y huevo duro también en rodajas, ahí está la proteína y lo roceo un poco con el aceite de oliva. Es como una manera de traer esos alimentos culturales y sí, se toma tiempo adaptarse al sabor, pero vas a ver que te vas acostumbrando. Claro, al final es tratar de coger pues, los platos típicos quizás de ese país, pero intentar pues, hacer una versión más saludable, ¿no? Y a mí me suena que a las arepas a veces se le echa también como chorizo, no sé si se le dice así en Latinoamérica. ¿No? Se le echa Sí, como carne muy grasa, mucho queso, etcétera. Entonces, bueno, pues otra opción más saludable es como tú dices, con aguacate, huevo, que seguro que también está delicioso. sí, sabe rico. Y algo que nos comentó una de las invitadas, que también es nutricionista en Estados Unidos, que trabaja con comunidades latinas, y es una manera de que, ay, no, pero no puedes comer la comida mexicana porque es mala, tiene muchos carbohidratos, que la tortilla, dice, pero ¿cómo vas a quitarle eso si eso es Claro. cultural? Y el maíz como tal, pues es un grano entero. Y entonces cuando te comes, digamos, un taco que tiene frijoles y tiene su ensaladita con el tomate, como el cilantro, la cebollita, y por ejemplo carne molida, o sea, ahí hay un plato nutritivo sin tener pues como que comer a lo gringo, perdóname. No, pero tal cual como dices, al final se trata de que pues, todo el conjunto intenta hacerlo lo más sano posible. Y respecto a todo el tema que estamos hablando en este programa de alimentos inflamatorios, me gustaría preguntarte sobre, eh, por ejemplo, sobre el gluten, los lácteos, las solanáceas, que muchas veces se dice que son muy malos, que son inflamatorios. ¿Tú qué opinas al respecto? Honestamente, no hay evidencia sólida que nos digan que sean inflamatorios para todas las personas con enfermedades autoinmunes. Y la experiencia individual es muy importante. Alto, digamos, una persona con la enfermedad de Sjögren's tiende a tener más sensibilidad a la histamina.
¿cierto? Entonces, digamos que el tomate va a generar como una reacción, pues es posible una reacción, pero no es porque sea solanácea, sino que porque contiene más histamina. Pero entonces por eso ahí es cuando tenemos que individualizar los patrones alimentarios. Efectivamente, igual que con el gluten o con los lácteos, pues va a depender mucho de la persona. Puede ser que tengas algún tipo de intolerancia, algún tipo de alergia o a lo mejor tu intestino tiene algún defecto derivado de alguna enfermedad inflamatoria intestinal y entonces puede que te siente mal alguno de esos elementos, pero para la mayoría de la población no significa que sea inflamatorio. De hecho, es inocuo, pero siempre matizar pues, que cada persona le puede afectar en mayor o menor medida y como tú bien indicas, se tratan de patrones al final, no solamente de alimentos. Pero tengan en cuenta que estamos haciendo todos esos episodios y más adelante vamos a hablar de los desórdenes del gluten, vamos a hablar de los lácteos y de todos estos mitos, pero en general lo que queremos decir es que en su totalidad no hay evidencia sólida para eliminar estos alimentos. Bueno, Cristina, y si alguien quiere empezar mañana mismo, por ejemplo, ¿qué es lo que debería de hacer? Empezar con algo sencillo. Ahí como le di el ejemplo de la arepa con el aguacate y el huevo, o sea, eso es esencial. Además, también el chocolate, o sea, nosotros tenemos en la cultura el chocolate rico en antioxidantes. Cuidado en añadirle mucho azúcar, pero eso culturalmente nosotros lo disfrutamos mucho. Por ejemplo, si comes arroz blanco, puedes mezclar mitad blanco e integral, aunque no necesariamente, porque yo he explicado anteriormente que el arroz blanco, la papa y la pasta, que una vez cocinada, si se enfría y al otro día se recalienta, también está lleno de Almidón, almidones que son resistentes. efectivamente. Entonces actúan de alguna manera pues como un prebiótico y van directamente a que la bacteria lo fermente. Entonces no es tan malo. Si te gusta el arroz blanco, comete el arroz blanco. Claro, yo con el arroz o con la pasta en general siempre digo lo mismo y es que no es solamente el hecho de que sea integral o no, sino que muchas veces es más importante a lo que va acompañado, ¿no? Porque si tú te haces unos Ujú. espaguetis de harina refinada con salchicha, por ejemplo, carne muy grasa, pues obviamente eso no va a ser saludable. Ahora, si te haces un arroz blanco porque a lo mejor tu intestino lo tolera mejor, pero le añades unas verduritas, le añades proteína de buena calidad y lo acompañas a buenos alimentos, digamos que no tiene tanto impacto negativo realmente. Es más el patrón alimentario y no solamente un alimento, y que además todos los alimentos de alguna manera actúan en sinergia. Entonces sabemos que si comes el arroz con los lentejas o con los frijoles, se van a complementar pues como la proteína como tal y van a tener una mejor absorción. Si te gustan las leguminosas o si te cae mal, los garbanzos son otra opción que se toleran más en caso de que el síndrome de intestino irritable y no toleres los frijoles. Si, digamos, tomas un refresco diario o si puedes todos los días y que no puedes salirte de la Pepsi, entonces no lo elimines de sopetón porque no va a funcionar. Entonces, empezó a reducir la cantidad. Bien, hacer una evaluación o utilizar, cómo se dicen ustedes? ¿A conciencia es qué es? Alimentación a Alimentación conciencia. consciente. La alimentación consciente. Bueno, imagínate si tú estás pues, de alguna manera como acostumbrado a tomarte una Pepsi todos los días. Cuando te estés tomando esa Pepsi, vas a utilizar esa metodología de alimentación consciente donde la vas a saborear y vas a sentir y vas a pensar, realmente sí necesito esto. Sí funciona. O sea, yo lo he hecho con los clientes y se pone a pensar, y yo sí necesito esta galleta. Bueno, me disfruté una, pero la otra no la necesito. Entonces es un proceso, Totalmente. siempre que haya A mí me compasión. ha pasado también con personas que he llevado que les digo eso, pues el ejemplo de la galleta, ¿no? Que te centres en la textura, en el olor, en el sabor, que la comas despacio, sin distracciones. Y me dicen, es que me como una y ya no quiero más. Ya me siento saciado, ya me sabe incluso Sí. muy dulce, me dicen. O sea, realmente la alimentación consciente es muy importante. Por ejemplo, lo de comer sin distracciones, sin la televisión, sin el móvil, eso de verdad que ayuda muchísimo. En el tema de la Coca-Cola también, pues mientras haces ese cambio, por ejemplo, puedes optar por Coca-Cola cero. Bueno, Pepe, decías, como cualquier marca, pues puedes optar por la versión cero y poco a poco ir haciendo pequeños cambios, que al final los pequeños pasos son los que hacen el camino.
No se trata de alcanzar la perfección, porque como dice mi mamá, la perfección es imperfección. Se trata de construir un patrón que apoye y que nutra al sistema inmune sin desconectarte de tu cultura. Entonces, cualquier cambio que haces se puede adaptar a los alimentos que te gustan. Es importante de que cuando recibas asesoría nutricional, esa persona realmente comprenda y adapte las recomendaciones a tu cultura, a tus necesidades, al proceso inflamatorio de tu enfermedad. Muy importante no dejar nunca las raíces, aunque estés en otro país, como es tu caso, ¿verdad? Ay, sí, ya casi 20 años cumple en Canadá. La semana pasada me fui a comer una Sí. empanada. ¿Hay algún anime ya hace muchos años que no hayas tomado de allí de Colombia? Así que eches de menos, que digas, me apetece mucho comer esto. Mi abuela, ella hacía una sopa con guineo, que es como un Sí. plátano pequeño, y era el guineo envuelto en huevo, Ajá. y entonces ella hacía un caldo de guineo con tortillas de huevo y arroz y Qué ensaladita de rico. repollo. O sea, la cosa más tradicional del pueblo cuando era niña, pero me saboreó. Echas de menos. Ya para cerrar este capítulo, como hemos hecho en episodios anteriores, queremos como motivarlos a que evalúen, miren cómo está tu cocina, será que tienes pues como de estos alimentos que están fomentando inflamación. Puedes hacer un inventario y decir, esto es lo que tengo, y puedes ir gastándolo poco a poco. Simplemente cuando vayas al mercado la próxima vez, no lo compres nuevamente. Así te vas adaptando sin necesidad pues de hacer cambios drásticos. Eso es, al final la compra es donde empieza todo. Si no compras galletas, no vas a comer galletas. Entonces, un consejo muy útil pues es ese, hacer un inventario, decir, pues mira, estos alimentos los podría quitar y luego hacer una buena lista de la compra, que esto daría para, pero bueno, también es muy importante hacer un listado para que luego no vayas allí y digas que tengo que comprar esto, lo otro, y al final acabas comprando, que siempre pasa, ¿no? 20 cosas que no necesitabas, pero las acabas añadiendo al carro. O el hecho de ir, por ejemplo, con mucha hambre al supermercado también, pues Ujú. claro, ver las galletas, ver las patatas fritas y dices, me apetece muchísimo, ¿no? Entonces hay muchos truquitos para tratar de hacer mejor la compra, que como digo, es donde empieza todo, ¿no? El principio de una alimentación saludable. Si este episodio te ayudó a entender mejor el tema de la inflamación, especialmente de los alimentos inflamatorios, sin caer en miedos o listas restrictivas, compártelo con alguien que esté empezando su diagnóstico o simplemente necesita como un recordatorio sobre este tema. Y si quieres que sigamos profundizando en el tema de la alimentación, de la microbiota intestinal y enfermedades reumáticas, desde una perspectiva basada en la evidencia y culturalmente adaptada, suscríbete a Inmunidad Consciente, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, también en Spotify. Su apoyo pues nos va a ayudar a que crezca y que se amplifiquen nuestras voces. Aquí no prometemos ni promovemos ninguna dieta extrema. Promovemos comprensión, estrategia y sostenibilidad. Pues siempre muchísimas gracias por escucharnos, cuidaos muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.